Estamos en esta serie titulada ¿Cómo entender los tiempos? ¿Cómo entender los tiempos? Basados en primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo número 32. Desde allí partimos nosotros enseñando sobre los hijos de Isaacar, 200 personas entendidos en los tiempos y que sabían lo que había que hacer y cuyo consejo o dicho seguían todos sus hermanos. El ser entendidos en los tiempos nos ayuda a enfocarnos en la oración para ser más efectivos, nos ayuda a enfocarnos en nuestros proyectos, en nuestros planes, nos ayuda a entender cuál es el rol que le toca cumplir a la iglesia en este tiempo que estamos viviendo. Ya hemos pasado por el tiempo cronológico, hemos hablado acerca del aprovechamiento de ese tiempo, hemos hablado acerca del tiempo época, cómo abrir o cerrar épocas en nuestra vida. Estuvimos hablando acerca de las etapas, de no quedarnos en esas etapas, no quedarnos en una de ellas porque eso sería estancamiento, tampoco quemar etapas o saltearnos etapas porque eso sería un avance prematuro y nos perderíamos de muchas cosas que en el proceso necesitamos aprender. Y en nuestra clase anterior estuvimos hablando sobre el tiempo Kairos, el tiempo Kairos, el tiempo oportuno de Dios, el tiempo sobrenatural. Lo definíamos como una partícula de eternidad que se introduce en nuestros tiempos normales para modificarlos. Interviene de una manera sobrenatural el tiempo Kairos en nuestra vida. Tuvimos varios ejemplos en la Biblia de cómo es que ese tiempo Kairos puede afectar retrocediéndonos hacia el pasado, avanzándonos hacia el futuro. Y en el tiempo Kairos sí se pueden avanzar varias etapas, pero siempre en el tiempo Kairos, que es el que hace que no, por haber avanzado rápidamente en el tiempo, nos perdamos parte de ese proceso de avance y de crecimiento. La partícula de la eternidad se llama tiempo Kairos. Y hoy vamos a estar hablando con la ayuda de la palabra sobre el qué, de dónde sale esa partícula. Hoy vamos a hablar acerca de la eternidad. Aunque incluí eternidad en los 5 elementos del tiempo, no podríamos quizá clasificar eternidad dentro de lo que es el tiempo o sujetar el concepto de eternidad dentro de los tiempos como son los demás. Porque la característica de todos los otros tiempos, cronos, tiempo cronológico, digo, época, etapa, incluso el tiempo kairos, todos coinciden en algo y es que todos tienen un comienzo y todos tienen un final. Empiezan en algún momento, terminan en algún momento. No podemos clasificar la eternidad dentro de ese mismo grupo porque precisamente lo que no tiene la eternidad es un comienzo y un final. De hecho, en la eternidad es donde están encerrados todos los comienzos y todos los finales. Así es como los tiempos, todos los tiempos están contenidos dentro de la eternidad. De la misma manera, todo está contenido dentro de Dios. De hecho, a la pregunta de ¿dónde está Dios? Podríamos decirle que Dios elige habitar en nuestros corazones por la fe. Pero si decimos, bueno, pero físicamente, por llamarlo de alguna forma, o en cuanto a presencia permanente de Dios, ¿dónde está? Bien, está en todos lados. ¿Dónde está Dios? La respuesta podría ser Dios está en el cielo. Pero en realidad a Salomón se le reveló algo cuando construyó el templo y él dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener. Es decir, que Dios no está en los cielos, sino que los cielos están en Dios. Dios es la inmensidad. Dios habita en la eternidad. Y la eternidad tiene esa esencia que forma parte del atributo de Dios. Se desprende esa eternidad de Dios, es su medio ambiente, Él habita en la eternidad. Y así como Dios no puede ser contenido por ningún espacio porque Él es el que contiene todos los espacios, así también los tiempos no pueden contener la eternidad porque todos los tiempos habitan dentro de la eternidad. Si tuviéramos que clasificar qué es la eternidad, como para poder entenderla en términos sencillos, le diría que la eternidad es el tiempo, es un presente continuo, es el tiempo siempre presente, es decir, es donde el pasado y el futuro se convierten en presente
para Dios. Por eso aquel que habita en la eternidad se presentó a Moisés como el yo soy. Diles que yo soy. Jesús, cuando habló también de su preexistencia, usó estas mismas palabras. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. El yo soy no es el yo era y el yo seré, es el yo soy. Él dijo yo soy ayer, hoy dice yo soy, en el mañana Dios dice yo soy, porque en la eternidad es un presente continuo. Es decir, si nosotros estuviéramos ahora mirando los tiempos desde la mirada de Dios, desde la perspectiva de Dios, estaríamos viendo pasar simultáneamente delante de nuestros ojos el pasado, el presente y el futuro. Es decir, Dios está viendo en este mismo instante lo que ocurre ahora, junto con lo que ya ocurrió y junto con lo que va a pasar. Pasado, presente y futuro son un presente continuo a los ojos de Dios. Eso es básicamente la eternidad. Bien, vamos a leer entonces acerca de este tiempo sin tiempo, este tiempo sin principio y sin fin, este que pensaba yo si cabía la posibilidad de incluirlo dentro de los tiempos, porque en realidad los tiempos tienen un inicio, los tiempos tienen un final, la eternidad no tiene ninguno de ambos. En Apocalipsis 1:11 el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo también como un ser eterno, un ser siempre existente. Y hay una pregunta muy absurda que la gente hace, bueno, ¿quién creó al hombre? Dios. ¿Y quién creó a Dios? Y les parece que esa es una pregunta que no tiene ninguna respuesta. Tiene una respuesta, nadie creó a Dios. Nadie puede crear algo que jamás ha sido creado. Nadie puede crear a alguien que jamás ha sido creado. Lo demás sí tiene un comienzo y tiene un final. La otra pregunta que quien no lee Génesis no le encuentra la respuesta es ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y pareciera ser que si uno responde primero fue el huevo y bueno, ¿y quién puso el huevo? Y si uno dice primero fue la gallina, bueno, pero ¿de dónde vino la gallina? La gallina es fácil, la creó Dios, problema resuelto. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Primero fue la gallina puso huevo y se reprodujo. Génesis dice que Dios creó los animales, no creó huevos, creó animales y dentro de ellos le puso la capacidad reproductiva. Así como Dios creó las plantas ya con frutos desarrollados y dentro de los frutos semillas y se fueron reproduciendo según su especie. Todos los seres vivos fueron creados ya completos, no evolucionando de un océano gelatinoso y convirtiéndose en una célula que se multiplica en 2 y luego en 3 y luego en 4. El hombre fue creado completo y luego se reproduce según su especie. Los animales ya fueron creados tal y como son. Muchas especies se han extinguido, otras se parecen unas a otras, pero de ninguna manera tiene que ver con que fueron evolucionando hasta convertirse en otra cosa. Es imposible. Usted saque un pez del agua, déjelo afuera y a ver cuánto tiempo tiene para poder evolucionar en otra cosa y no necesitar estar en el agua. Se mueren, no pueden pasar ese supuesto proceso evolutivo. Bien, la eternidad entonces. En Apocalipsis 1:11 el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo como un ser eterno. Yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, alfa y omega, primera y última letra del alfabeto griego, la A y la Z, las primeras y últimas letras de nuestro abecedario. Nosotros no tenemos alfabeto, nosotros tenemos abecedario. Alfabeto viene de alfa y beta, las primeras letras del griego. Nosotros tenemos abecedario, que viene de las primeras letras de precisamente el abecedario. Bien, Isaías capítulo 57, versículo número 15, Dios hablando a través del profeta dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, el que habita la eternidad, dándole a la eternidad no solamente una connotación de tiempo, sino también de espacio, casi como si hablara de un lugar. Por eso decía que el clasificar eternidad como un tiempo más, estaríamos quizá
limitando el concepto de lo que es eternidad. Eternidad está por encima del tiempo y eternidad es como un ámbito, eternidad es como un espacio. Dios habita en la eternidad. Bien. El Salmo 133, versículo 3, vamos a encontrar en la Biblia que nos habla mucho acerca de vida eterna, que tiene que ver con la vida de Dios. Solo Dios es eterno, lo demás es trascendente. Lo que Dios hace con nosotros es darnos trascendencia, esa vida abundante, o el concepto de lo que nosotros entendemos como vida eterna. En realidad, más que eterna, podríamos calificarlo como vida trascendente. Nuestra alma no es eterna porque nuestra alma tiene un principio. Nuestra alma fue creada. En Génesis 2:7 dice la palabra del Señor que cuando Dios sopló aliento de vida y su espíritu en Adán, Él vino a ser un alma viviente. Vino a ser, es decir, no lo era, vino a ser, fue creado. Nuestra alma tiene un comienzo y eso ya le quita la posibilidad de que nuestra alma sea eterna. Sí es trascendente, es decir, cuando uno parte de esta tierra y abandona el cuerpo, su alma no perece y no queda exterminada. Uno no muere como una planta o como un animal que no tiene vida trascendente. No es eterna, pero sí es trascendente. Es decir, tiene un principio, lo que no tendrá es un final. Es la diferencia entre eternidad y trascendencia. La eternidad no tiene principio ni tiene final. La trascendencia tiene un comienzo, lo que no tiene es un final. Y el Salmo 133, versículo 3, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Comienza este salmo diciendo, mirá cuán bueno, cuán delicioso es, versión Reina Valera 1960, habitar los hermanos juntos y en armonía. Son como el buen óleo, el buen aceite que desciende por la cabeza y la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Casi siempre se usa este pasaje cuando estamos reunidos en una confraternidad, en un congreso, un evento, en una reunión, y cuán hermoso hoy se cumple esta palabra. En realidad no. El Salmo 133 no tiene que ver con esos congregarnos momentáneo temporalmente o participar de un evento todos juntos durante algunas horas o algunos días. Dice habitar, vivir, habitar los hermanos juntos y en armonía. Está hablando de una convivencia en armonía. Todos nos llevamos bien las 2 o 3 horas que puede durar una reunión. El asunto es si nos llevaríamos tan bien viviendo juntos las 24 horas allí por años. Allí surgiría el carácter de cada uno y quizás no nos llevaríamos tan bien. Por eso el Salmo 133 dice habitar, no dice encontrarse un rato, habitar los hermanos juntos y en armonía. Y allí habla y dice que Dios allí envía bendición y vida eterna. La eternidad que tiene más que ver con trascendencia que con no tener comienzo. A esa misma trascendencia se refiere el Señor Jesucristo cuando en el pasaje que nosotros tenemos registrado bajo el título o bajo la referencia de Juan 3:16 en su charla con Nicodemo, cuando le dijo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida trascendente sería en realidad. Porque si yo voy a tener esa vida eterna al creer en Cristo, significa que antes de creer en Cristo yo no la tenía. Entonces, lo que recibo a partir de allí es trascendencia. Primera epístola universal de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, esa gloria sí es eterna, no tiene un comienzo y no tendrá un final, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra de Dios en Eclesiastés 3:11 dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad, dice, en el corazón de ellos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio
hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, trascendencia, diría yo, en el corazón del hombre. Ahora, como los otros 4 tiempos, o los 4 tiempos están dentro de eternidad, la idea es que ni cronos, ni época, ni etapa, ni kairos, menos kairos, que es una partícula de la eternidad, pongamos los otros 3, que dependen mucho de nuestras decisiones. El tiempo cronológico depende mucho de nuestras decisiones, por eso Pablo aconsejaba a los efesios aprovechando bien el tiempo. El tiempo etapa también depende de nosotros, por eso Pablo les decía, debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de que les enseñe como a niños, porque no les puedo dar alimento sólido, porque todavía necesitan leche. El tiempo etapa depende de nosotros. El tiempo época depende también de nosotros, de decisiones. Entonces, que estos 3 tiempos que dependen de nosotros, y exceptúo Kairos, porque Kairos no depende de nosotros, es una intervención de Dios en estos otros 3 tiempos, no pueden comprometer nuestra eternidad. No pueden atentar contra la eternidad. Estos 3 tiempos, cronos, etapa y época, tienen que estar sujetos dentro del propósito eterno. Es decir que si nosotros nos quedamos en una etapa y no avanzamos, y no crecemos, y no nos desarrollamos, y no vamos evolucionando en Dios, en esa etapa quedamos estancados allí, estamos atentando contra el propósito de la eternidad. Estamos oponiendo un tiempo contra la eternidad. Si nosotros no sabemos cerrar una época de nuestra vida y estamos todo el tiempo dándole vuelta a la misma idea, podemos terminar perdiéndonos. Y época estaría atentando contra la eternidad. Si nosotros no sabemos usar y aprovechar bien el tiempo cronos y se nos pasa el tiempo cronos, sin dedicarle ningún tiempo a la eternidad, a vivir en la eternidad, a movernos en la eternidad, a pensar en la eternidad, a prepararnos para la eternidad, a entender que la eternidad es algo que esa trascendencia dentro de la eternidad es algo que Dios tiene planes para nosotros, y si vivimos como si no hubiera un mañana, como si no hubiera vida después de partir de esta tierra, si vivimos con la filosofía que dice el profeta Isaías, comamos y bebamos que mañana moriremos, la gente que dice que disfrutar esta vida porque después de esta no hay otra, es decir, si vivimos ajenos a la conciencia de eternidad, vamos a atentar contra esa eternidad y vamos a terminar teniendo trascendencia, pero una trascendencia en una condenación sin fin, una condenación sin final. Bien, Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Su eterno poder y deidad, Dios no se convirtió en Dios, Dios no adquirió poder, siempre lo tuvo, siempre fue Dios, siempre tuvo poder, porque es eterno, no hay un comienzo en Dios, ni habrá un final en Dios. Él es el yo soy, el Dios siempre presente. Por eso es que podemos confiar en Él. Por eso Hebreos, en el libro de Hebreos, dice 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Está hablando de esa eternidad, de que Dios es el mismo, pasado, presente, futuro, porque en realidad es un Dios siempre presente. Es el yo soy, no es el estoy por ser o una vez fui. Es el yo soy, el mismo Dios que tuvo Abraham, es el mismo Dios de ahora. No ha ido cambiando con el tiempo, no ha ido menguando, ni ha ido adquiriendo más poder en la medida que pasó el tiempo. Es exactamente igual, exactamente tan poderoso, exactamente tan sabio, es exactamente la misma capacidad. Sigue siendo el Shaddai, sigue siendo el Todopoderoso, sigue siendo el que todo lo sabe, sigue siendo el que todo lo hace. A pesar del paso del tiempo, en Él el tiempo no pasa, porque Él está en la eternidad donde el tiempo no pasa.
¿Ha notado esos momentos que aún dentro del tiempo cronos, cuando uno entra en un momento o de oración, o está en un culto, o está en una reunión, y uno no se da cuenta del tiempo transcurrido, es como que perdió la noción del tiempo y dice, uy, mira la hora que es de verdad, ni me di cuenta en qué momento se me pasó la hora? Es porque uno estuvo tan consciente de la eternidad que es como si el tiempo se hubiera detenido, como si hubieran puesto pausa. Y cuando reaccionamos al tiempo nos damos cuenta de la cantidad de horas que pasamos y que no las notamos, porque no estábamos pendientes del tiempo cronos, no estábamos conscientes del tiempo cronos. A menos que usted vaya a una reunión o se esté aburriendo y esté mirando el reloj a cada rato para ver a qué hora termina la prédica, o a qué hora termina de cantar, o a qué hora termina la reunión para irse. Entonces usted está consciente del tiempo cronos, absolutamente desconectado del tiempo eternidad y concentrado en el tiempo cronos, y parece que no pasará nunca. Pero cuando usted abandona ese tiempo cronos, de hecho en muchos retiros o en muchos campamentos, te quitan el celular y te quitan los relojes y todo aquello que te pueda dar noción de tiempo, para que el tiempo cronológico no esté rigiendo ese momento, sino que uno sea consciente de la eternidad. Y cuando sos consciente de la eternidad, cuando tomas contacto con esa eternidad de Dios, no te das cuenta de cómo se pasa el tiempo. Vamos a mirar algunos pasajes bien interesantes. Romanos capítulo 8, versículo 18. El apóstol Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto, convicción, que las aflicciones del tiempo presente, del hoy, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De hecho, el apóstol Pablo acá mismo también en el capítulo 8 habla de esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjese, esta leve tribulación momentánea. Ahora usted puede decir, leve tribulación momentánea, hace años que vivo con este sufrimiento. ¿A qué le llama leve? ¿Por qué le dice momentánea? Si yo parece que esto no tuviera fin. Hace años que vivo en la misma situación. Pero usted compare todos esos años con la eternidad y se va a dar cuenta que es una leve tribulación momentánea. Cualquier piedra parece gigante hasta que la comparamos con una montaña. Entonces ya no era tan grande como nos parecía. Por eso Pablo está hablando del eterno peso de gloria que en nosotros va a manifestarse. Y entonces cuando él mira la eternidad, cuando él mira la trascendencia, el sinfín que Dios nos da, y mira esto que puede dar un año o 2 o 10 o 15 o más, entonces, ¿qué son todos esos años? Cuando la Biblia dice que la vida nuestra es como un suspiro, como el día de ayer que pasó, como la flor del campo que hoy es y mañana se seca y deja de ser. Nosotros creemos que 100 años es mucho tiempo, 110 años es mucho tiempo, y entrevistan al viejito y cómo hace para vivir tantos años, y el hombre más longevo de la tribu, y el más longevo del continente, y el más longevo de la tierra. Longevo, usted compare el longevo de 120 años con un Matusalén. El longevo. Hoy miramos a alguien, ¿cuántos años tiene? Y 80, wow, qué bien que se conserva, porque mirá, anda caminando solo por todos lados. Cuando tenemos un Moisés que tenía 120 años y el tipo andaba caminando por arena en el desierto. Entonces, ¿qué es mucho en cuanto a tiempo y qué es poco? Cuando nosotros contemplamos en esa eternidad y asomamos la cabeza a esa eternidad y somos conscientes de esa eternidad, es entonces que cuando miramos de vuelta hacia la realidad presente, la llamamos leve y la llamamos momentánea, porque estamos comparando con una dimensión que no tiene fin, una trascendencia absoluta. Es un grano de arena con un desierto. Entonces es
Después que viste todo ese desierto, todo ese inmenso desierto de incontables granos de arena, que es la eternidad, cuando miras a tu situación, encontrás que es un grano. Pero si solo estás pensando en tu grano de arena, tu grano es enorme, es gigantesco, es imposible, no va a terminar nunca, esto va a durar para siempre. Pero cuando quitas tus ojos del grano de arena y mirás el desierto y volvés a mirar el grano, ya no es tanta la arena que tenías. Cuando uno contempla la eternidad, mire el conflicto de David. El conflicto de David, el Salmo 73. Este conflicto lo relata de la siguiente manera. Salmo 73, versículo 1 en adelante. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. A esa conclusión él llega, no pensaba así siempre. Él está ahora como que se dio cuenta de que Dios es bueno. Como que Dios se dio cuenta de que Dios es bueno con los de limpio corazón. Dice, Dios es bueno para con Israel, para con los de limpio corazón. Ahora como que, no, Dios es bueno con la gente que le agrada. Bueno, no siempre pensó así. Sigamos el relato. El versículo 2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Es decir, todo lo que se les ocurre lo consiguen, lo logran, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. He aquí, saltamos al versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Le va bien. Les va bien, la vida les sonríe, los tipos no tienen problema, esa gente no tiene problema, esa gente lo que se le ocurre y va, y va, y va, y va, y están llenos de maldad, pero ellos van y hacen un montón de cosas que son terribles, pero ahí van y las cosas les van saliendo y les van saliendo y disfrutan de la vida y tienen éxito y tienen logros. Entonces dice el verso 13, allí dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón entonces. En vano he limpiado mi corazón. En vano he lavado mis manos en inocencia. ¿Por qué? Porque he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es decir, yo me tendría que haber portado igual que ellos para que me vaya bien. Pero hago todo diferente. He lavado mis manos. He limpiado mi corazón. Y he sido azotado todo el día. Y he sido castigado todas las mañanas. Entonces él dice, ¿cómo puede ser? Volvamos al versículo 1, donde él dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero él no pensaba eso mientras estaba observando todo esto. Estos impíos, sin ser turbados, alcanzaron riquezas. Entonces, ¿de qué me sirve a mí? Está diciendo David. ¿De qué me sirve a mí haber limpiado mi corazón? ¿De qué me sirve a mí haber lavado mis manos en inocencia? Si he sido azotado todo el día, me han castigado todas las mañanas. El verso 15 dice, si dijera yo, hablaré como ellos, voy a decirlo, voy a hacer las mismas cosas. Pero dice, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. ¿Por qué? Porque no les saldría. Si quisiera hacer el mal, no podría hacerlo. Si quisiera comportarse de la misma forma, no le saldría. No está en su esencia, no está en su ser, no le saldría. El verso 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Mi cabeza no lo entiende. David está diciendo, mi cabeza no lo entiende. De verdad no lo entiendo. No entiendo. Si Dios es justo, ¿por qué es
que yo que he lavado mis manos en inocencia, que yo que he limpiado mi corazón, me azotan todos los días, me castigan toda la mañana, y gente que anda como quiere, todo le resulta, no tiene problema, esa gente va, está todo bien. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Quizá usted ha escuchado personas así también. Quizás allí en casa hay alguien pensando así. Quizá ahora usted está mirando a alguien que está junto a usted y que ha dicho, no, si acá en este país, para que te vaya bien tenés que ser un tránsfuga, tenés que ser un ladrón, un corrupto, tenés que ir todo por zurda, porque si vos lo querés hacer las cosas por derecha, te matan con esto y te matan con lo otro y no podés progresar y la querés hacer bien y querés hacer buena letra y no te resulta, pero los chorros progresan y los ladrones progresan y el corrupto progresa y los narcotraficantes progresan y los que hacen el mal progresan y uno la rema toda la vida y nunca ve la luz al final del túnel. Bueno, David tenía ese conflicto. Y dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Y cómo llegó a la conclusión del verso 1 entonces? Cuando dice, ciertamente Dios es bueno con su pueblo, con los de limpio corazón. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo el clic? ¿Dónde descubrió él? En el verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entrando en el santuario de Dios, entró en la eternidad. Cuando se conectó con la eternidad, dejó de comparar su presente y empezó a mirar el final. Veo el final. Cuando entré en el santuario de Dios, dice, cuando entré en su presencia, cuando, lo voy a parafrasear a David, cuando me conecté con la eternidad, entonces el presente ya no era mi preocupación, sino el final. Comprendí el fin de ellos. Comprendí cuál va a ser el final. Serán quemados como una hojarasca. Serán quemados y alguien dice, bueno, pero el mal de otro no me puede consolar a mí. No, él no se está consolando con el mal de los otros. Él se está consolando con que, como dice en Malaquías, Dios tiene su libro de memoria donde registra. ¿Se acuerda la historia que cuenta Jesús del rico y de Lázaro, el mendigo? En el presente de el rico daba banquetes, dice, con esplendidez, el tipo comía en abundancia, y Lázaro mendigaba de lo poco que podía encontrar. Cuando mueren los dos, el rico fue Lázaro y el mendigo fue el rico. Y no se murió por ser rico, sino por ser egoísta, por ser mezquino. Ni Lázaro estaba en el seno de Abraham por ser pobre, sino por ser justo. Se puede ser justo y pobre, se puede ser justo y rico, se puede ser un rico orgulloso, se puede ser un rico humilde. El apóstol Pablo dice, yo para todo estoy enseñado, para pasar escasez como para tener abundancia. Es decir, seguía siendo el mismo Pablo. Su corazón no era afectado ni porque tenía ni porque no tenía. Él era él, en todas circunstancias. Entonces dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Por qué es importante tener esa noción de eternidad? Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, Salmo 73, 18. En asolamientos los harás caer. Vi el futuro, vi el final del camino. Vi que comparando mi presente con el de ellos, el presente de ellos era mejor que el mío. Pero cuando vi para dónde iba cada uno, me di cuenta que yo no cambiaría mi presente por el presente de ellos y voy a tener el mismo final. Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14, el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Mire 2 Corintios 4, 17 al 18, es precioso. Acá está el pasaje que yo le decía, recién dije Romanos, pero era Corintios.
2 Corintios 4, 17 y 18 dice: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y acá viene el versículo que les decía, y vamos cerrando con esta palabra. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, las que están encerradas en la eternidad, las que no pueden observarse con estos ojos físicos, son eternas. Cosas con las que nos encontraremos si somos fieles y seguimos al Señor hasta el final de nuestra vida. No nos detengamos en nuestro caminar por las circunstancias presentes, más allá de cuánto tiempo lleven. Miremos la eternidad y entonces a esas cosas que, aunque se hayan prolongado en el tiempo, las vamos a ver como leves tribulaciones momentáneas que van a producir en nosotros. ¿Qué van a producir en nosotros? Van a tener un resultado, no son porque sí. No estoy haciendo una apología del sufrimiento, no estoy haciendo una apología de la pobreza. Lo que estoy haciendo es que tengamos el foco correcto, el foco exacto. Que no nos pase como a Esaú, a quien la Biblia lo llama profano, que perdió su primogenitura por comer lo que él quería comer en ese momento. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida, de la fe, cuando mire usted la eternidad, cuando usted vaya y entre en el santuario, cuando entramos en el santuario como David, se nos abre el panorama, se nos abren los ojos, se nos abre la cabeza, decimos, wow, de verdad yo estaba viendo el presente, estaba viendo mi presente y comparando mi presente con el presente del malo, pero cuando entré en la eternidad vi el final. Me gustó mi final, no me gustó el final del malo. No me gusta mi presente, es mejor el presente del malo, pero cuando vi el final, no quiero ese final. Quiero mi final. Aunque mi presente sea así, mi final será mejor. Aprovechemos entonces, y cierro con esta reflexión, aprovechemos el cronos cada hora, cada día de la vida que opere en nuestro favor. Marquemos las etapas de nuestra vida con eventos de fe, superando y dando corte a las épocas marcadas por pérdidas y por dolor para poder seguir adelante con nuestra vida y seguir adelante, continuar lo que queda. No demorar ni acelerar las etapas en nuestra vida por nosotros mismos, ni quedarnos estancados tampoco en una etapa. Vamos hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Somos trascendentes. Nos ha dado Dios a través del Evangelio trascendencia. Nuestra vida no se acaba en una tumba, en un sepulcro. Nuestra vida es trascendente. Abandonaremos este cuerpo y nuestra trascendente vida verá la gloria del Señor para siempre. Vamos a orar al Señor. Eternidad, el tiempo sin tiempo. Eternidad es con lo que nos conectamos cuando hablamos con Dios, porque Él habita en la eternidad. Cuando hablamos con Dios vamos a su casa y su casa es la eternidad. Tenemos conciencia de eternidad cuando oramos, cuando adoramos. Por eso es que el tiempo se pasa sin darnos cuenta. Y cuando entramos en la eternidad, miramos el presente de otra forma y tenemos una perspectiva de futuro diferente porque miramos la eternidad. Vamos a orar. Padre precioso Dios, gracias Señor. Tu palabra nos ayuda a recordar y tu Espíritu Santo nos traiga
a memoria en nuestro corazón la eternidad, que esta tribulación, que puede ser grande, extensa, prolongada, pero cuando miramos la eternidad se vuelve leve y momentánea y no produce nuestra destrucción, no produce nuestra muerte, produce un mayor, eterno peso de gloria. Y decimos, Señor, hoy, como dijo Pablo, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ni peligro, ni hambre, ni espada, ni desnudez, ni frío, ni calor. Nada, Señor, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Anclamos nuestro corazón a tu palabra, nuestra visión a tu eternidad, Padre, en el nombre de Jesús, para superar toda circunstancia presente. Queremos asomarnos a tu eternidad para poder entender el fin de las cosas. Gracias, Padre. Danos sabiduría para poder entender los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros compartiendo este tiempo. Y como le digo siempre al cerrar estas transmisiones, dejamos de orar nosotros acá, cerramos el video, pero usted no tiene por qué dejar de orar allí donde está. Entre en esa eternidad y quizás como en el Salmo 73, diga, cuando entré en el santuario, entendí las cosas. Entendí que Dios sí hace diferencia. Entendí que Dios sí hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, entre el que le agrada y el que no le agrada. Parece que no en nuestro presente y a nuestros ojos, pero entrando en el santuario, entendí que sí. Que Dios les bendiga. Les esperamos en nuestra próxima transmisión. Y recuerde, suscríbase al canal de YouTube. Me encuentra allí como Pastor Adrián Ramírez. Todos estos videos editados, preparados, mejorados, para que usted los pueda disfrutar y los pueda ver y compartir con alguien más. Un abrazo para todos. Bendiciones.